hola, hola, hola. Hola, buena tarde, hora italiana, 4:20 y con mucho frío. Hoy estamos haciendo el sacrificio de estar un poquito así, pero estamos un poquito entullados. Hoy no es Volando con, hoy es nuestro segundo programa de salud en vuelo. Y tengo una invitada especial en este programa. Es una hermosa doctora, ahora está radicada en Miami, pero no es americana. Es de Colombia, de la hermosa y bella Bogotá. Ella es neurólogo, especialista en demencia senil. Y el tema que vamos a hablar hoy es la demencia senil en personas que puedan ir en un vuelo. ¿Y quién mejor por una experta como lo es la doctora Marcela Castañeda? Doctora, bienvenida a nuestro programa de salud en vuelo, nuestro segundo programa de salud en vuelo, porque el primer programa hablé yo de cáncer. Ajá. Yo voy mucho con el cáncer porque yo fui un paciente que pasé por un tumor y bueno, pienso que mientras más uno hable, más podrá llegarle a las personas para que estén atentas porque el cáncer, mientras más rápido se detecte, más rápido le podemos dar el masazo. Así es. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Te voy a aclarar un poquitico ahí, te corrijo un poquitico, soy neuropsicóloga. Soy psicóloga inicialmente y después hice un máster en neuropsicología clínica y también una especialización en diagnóstico neuropsicológico. Pero sí, mi focus siempre ha sido la demencia, que así como el cáncer, digamos que son enfermedades terminales y que al igual que el cáncer, entre más rápido lo detectemos, algo podemos hacer para frenar como el avance de esta enfermedad, que es una enfermedad neurodegenerativa que causa muchas consecuencias como llegar a la muerte o llegar como a la necesidad permanente de ayuda de otra persona para poder como sobrevivir. Bueno, entonces te voy a explicar un poquitico la demencia qué es, como para entrar, como para las personas que no sepan, porque también me he dado cuenta que es un término que es que poco conocido a veces por las personas y que no saben qué sucede y lo asocian mucho con el envejecimiento normal. El término, se habla mucho del término demencia senil y pues lo primero que quiero decir que es un término que ya no se utiliza, digamos porque es un término que se utilizaba hace mucho tiempo y es un término un poco, digamos que lo llamamos impreciso o estigmatizante. Se utilizaba en el pasado porque se pensaba que todas las personas que llegaban a una edad tenían problemas cognitivos de memoria y la consecuencia era como que era parte inevitable del envejecimiento. Y se popularizó hace mucho tiempo porque, como te dije, se asociaba mucho como a la vejez y ese término de demencia senil, o el senil se asocia como al término latín senex, que significa como anciano. Pero hoy en día, digamos que hoy hablamos simplemente de demencia o trastorno neurocognitivo mayor, y que es un término médico que describe un grupo de síntomas que afectan ya sea la memoria, el lenguaje, el razonamiento, el comportamiento y que afecta la capacidad de la persona o la independencia de la persona, porque todos en algún momento de la vida podemos tener algún problema de memoria o alguna falla atencional o de concentración, pero digamos que la clave o el signo más importante es cuando la persona necesita apoyo de otra persona. Ahí ya estamos hablando de demencia, cuando ya mi funcionalidad y mi independencia se ven afectadas. Y tenemos varios tipos de demencia. Antes que demencia senil era todo, hoy en día tenemos como una diferenciación más clara de la demencia, que existe como la demencia por Alzheimer, la demencia vascular, la demencia por cuerpos de Lewy, que es la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson. Y ya sabemos que no es una parte normal del envejecimiento, sino es como el resultado de un daño cerebral que es progresivo como tal. Entonces, ese es como el preámbulo de la demencia. Primero que todo, que no es parte, que es algo como que todo el mundo piensa que es parte del envejecimiento normal y eso no es así. No todas las personas mayores tienen que sufrir demencia ni alteraciones cognitivas. Doctora, yo vamos a empezar. ¿A qué edad, cuál es la edad más joven que una persona puede llegar a la demencia?
La demencia puede empezar desde los 40 años, digamos que la demencia frontotemporal, que es una demencia que afecta el lenguaje y el comportamiento, se detecta entre los 45 y los 65 años. Ya la demencia tipo Alzheimer empieza a afectar edades como en personas un poco mayores, pero también los inicios hay cierto tipo de demencia que hablamos de demencia de inicio temprano del Alzheimer, puede iniciar también a los 45 años. Entonces, digamos que es en la edad, ese es el promedio. Puede iniciar a esa, pero lo más común es que empecemos a ver las demencias a partir de los 65, 75 años, pero se puede presentar en edades más tempranas. Y algo que sucede es que cuando se presenta en edades más tempranas, son unas demencias con una progresión o un avance mucho más rápido y un deterioro en la persona más fuerte. Eso sucede con esas demencias de cuando inician en esos años de los 40, 50 años. O sea, comienza a los 45. Existen casos que pueden presentarse más temprano, mucho más temprano Claro, incluso de no, los me 40. imagino, Son muy excepcionales, muy escasos. Pero hay un tipo de demencia que se llama la demencia frontotemporal, que su edad es más o menos entre los 45 y los 65 años. No sé si has escuchado un caso de una persona que es famosa, que es Bruce Willis, que tiene este tipo de demencia, que es demencia frontotemporal. Él es una persona joven y el deterioro ha ido como muy rápido. Entonces, no es que tengamos una edad específica, sino hay específicas demencias que tienen una edad de presentación específica, pero lo más común de la demencia, digamos el tipo Alzheimer, es después de los 65 años. Pero existen casos que inician, que hablamos, demencia de inicio temprano. bueno, yo la demencia la conozco, doctora, porque mi mamá tiene demencia. Este, sí, mi mamá tiene demencia y es difícil trabajar con eso. Eh, pero después le explico un poquito más lo de mi mamá. Hablamos un poquito más de lo de mi mamá para poner el ejemplo. Doctora, Yo, antes de que sigas ahí, yo quiero como dejar, en las demencias, ya que tocas el tema familiar, no es algo que, o yo siempre lo he considerado que no es un tema que afecte solamente a la persona que está padeciendo la demencia, sino que empieza a afectar todo el círculo que rodea a la persona. O sea, es una enfermedad que afecta a la familia, no solamente a la persona, que al igual que el cáncer también afecta mucho a la persona, pero siento que la demencia tiene un componente cognitivo que hace que la persona requiera mucha más atención a medida que va pasando el tiempo. sí, sí, bueno, y gracias a Dios aquí en Italia eh, la salud es muy buena y ella está siendo tratada en todos los aspectos, aspecto de enfermería, aspecto de una persona que viene todos los días, la lava, le cambia su peñal y su cuestión. Uh -huh. Pero yo quiero entrar después a lo de mi mamá. Ahora quiero hacerle esta pregunta. ¿Cuáles son, cuál puede ser la característica de una persona con demencia? Ahí también entramos, depende la persona. Llegar a un diagnóstico de demencia es complejo, como yo te decía, no es porque existen varios tipos de demencia y digamos que tenemos que hacer muchos estudios, no solamente como con que yo le haga unas pruebas neuropsicológicas, voy a detectar la demencia, también voy a necesitar apoyo de un neurólogo que haga una resonancia magnética que identifique cuáles son los cambios cerebrales para yo poder detectar o que entre todos detectemos cuál es el cambio cerebral que existe para poder determinar es Alzheimer, es demencia frontotemporal y cuál va a ser el curso de la enfermedad y cuál va a ser el tratamiento más apropiado. Entonces, los síntomas inicialmente en la memoria para Alzheimer va a ser unos cambios en la memoria y no los cambios comunes, sino unos cambios que nos están afectando como en el día a día. Entonces, por ejemplo, cambios cotidianos que podemos ver que todo el tiempo al esposo o a la mamá se nos está refundiendo las llaves, se nos está perdiendo constantemente el dinero, se nos está olvidando pagar el recibo, pero esto constantemente, no es que una vez al año se me pasó o cada 3 meses me pasó, sino que es una condición que se va repitiendo y que va aumentando o se va presentando más frecuentemente estas situaciones que empiecen con este fenómeno que nosotros lo llamamos como que lo tenemos en la punta de la lengua. Es que te iba a decir, pero la palabra, como que se te olvida la palabra.
Pero como existe, digamos, en el caso del Alzheimer, y como existe este estigma que te hablaba al inicio, de que piensan que esto es normal, con los años esto se tiene que presentar, entonces las personas normalizan. Y cuando ya llegan a nosotros ya ha avanzado muchísimo, pero no reconocen como estos pequeños síntomas que te estoy hablando, como dejar prendida la estufa, como perder las llaves constantemente, como que te digo que no siguen las conversaciones. Esas son pequeñas alertas de que algo está pasando en la memoria de la persona. Ya en otros casos, en la demencia frontotemporal, entonces que es otra presentación, pueden presentarse cambios en el comportamiento, cambios en la personalidad. La persona puede ser más irritable, puede tener como unos comportamientos como impulsivos, sexuales diferentes, como que no reconoce reglas sociales y como que cambia bastante su personalidad o unos cambios en lenguaje. Esos van a ser los síntomas. Entonces estamos hablando de unos síntomas que se inician, que no son tan fuertes, pero que van a ir progresando y van a ser un poco más notorios. Entonces, y esos son como estos síntomas de este tipo de demencias, alucinaciones en ocasiones, cambios en la parte motora, como alteración en la manera en que la persona camina, pequeñas situaciones que son como alarmas de que algo está sucediendo a nivel cognitivo, porque sabemos que el lenguaje, la memoria y la parte de la marcha, nosotros llamamos la marcha, la parte de caminar, también es controlada por el cerebro, por el cerebro. Entonces, esos son pequeños síntomas o pequeñas alertas que debemos tener en cuenta y que es la idea como de difundir ese mensaje de que pequeños síntomas en que veamos en nuestros papás o nuestros familiares, entonces como que vayamos al neurólogo. No estoy diciendo que, como yo decía, porque a veces también hay un exceso que ya tengo cambio de memoria, se me olvida algo y ya tengo demencia. No, tiene que ser algo que me está afectando y que ustedes vean que es como notorio. Ya le pregunto, doctora, yo tengo una persona con demencia, una demencia fuerte, y yo necesito transportarme vía aérea con esa persona. Ujú. Esa persona con demencia puede ocasionar, producir molestia o algún inconveniente grave dentro de un vuelo. Depende, la demencia va a tener unas fases. Una fase inicial, la fase moderada y la fase severa. En la fase inicial, digamos que estos vuelos no afectan tanto, pero consideraría que en una fase moderada y una fase avanzada que esté la demencia, la persona puede tener muchas dificultades y puede afectar como al resto de los pasajeros. Entonces, digamos que viajar en avión puede ser como un desafío para estas personas debido a que la demencia tiene varios factores. La demencia causa desorientación a la persona. Entonces la persona en los aeropuertos para ellos son como complejos porque puede confundir, no sé, como que puede aumentar la ansiedad porque ellos viven confundidos entre fecha y hora y tiempo y lugar. Y llegar a un aeropuerto donde hay mucha estimulación, donde hay muchos cambios, va a ser como un entorno complejo para ellos de manejar. El cambio de rutina, digamos que las personas con demencia suelen sentirse más seguras como con rutinas predecibles. Entonces, los horarios de los vuelos, como a veces los retrasos pueden desestabilizarlos y lo que va a suceder con ellos es que puedan tener comportamientos agresivos. También hay como mucha sobreestimulación en los aeropuertos, los ruidos fuertes, las luces brillantes, el movimiento constante como entre demasiada gente y aviones puede causarles estrés. Y también como esos, otra de las situaciones que siempre necesitamos nuestros documentos, entonces olvidar cosas como sus documentos les puede causar a ellos también como esa confusión. Entonces como que es fundamental, no es que no lo puedan hacer, sino que la persona debe haber como un entrenamiento previo a la persona de vamos a volar, va a suceder esta situación y obviamente es fundamental como que las aerolíneas y el personal como que estén capacitados para ayudar como a este tipo de pasajero y a como a los cuidadores diciéndoles como darles de pronto como facilitar los viajes de estas personas, como no sé, acceso prioritario, asistencia personalizada, como que no estén en el lugar donde está todo el mundo, sino como un entorno como mucho más tranquilo, sin tanta sobreestimulación. De pronto ofrecer como un brazalete o una identificación y algo que sí tengan, porque puede que también ellos se desorientan mucho y puede que se pierdan dentro del mismo aeropuerto por tantas personas. Entonces, como una etiqueta para la persona que sea fácil de identificar cuál es su diagnóstico y qué es lo y cómo le pueden prestar de pronto ayuda rápidamente. Claro.
Ahora sí vamos con mi mamá, doctora. Ujú. Yo le pongo el ejemplo de mi mamá. Mi mamá tiene 91 años eh, y ella, mi papá murió hace un año y medio, pero ya mi mamá de por sí sufría de Alzheimer. Desde hace mucho tiempo sufría de Alzheimer. Pero desde hace 2 años para acá, de 2 años y medio, no, mucho más de 2 años y medio, todavía estaba mi papá en vida, recuerdo. Ella era una persona que se ponía, durante el día, ella está tranquila. Ella está tranquila durante el día. Yo le hablo cuando estaba mi papá. Durante el día ella estaba tranquila, pero llegaba la noche y cuando iban a la cama, mi papá y mi mamá, que yo los acostaba, mi mamá comenzaba como a delirar, comenzaba a decir unas hartas de cosas que no tenían nada que ver con la realidad. A su vez mi papá nos abandona, se va para el cielo, no es que nos abandona de la casa, pero se va para el cielo. Mi papá fallece un año, va a cumplir 2 años ya. Y resulta que ahora soy yo, porque yo duermo con mi mamá. O sea, mi mamá duerme en una cama médica, una cama que es Sí. adaptada para ella, una cama médica, y yo duermo en la que era la cama de mi mamá y mi papá. Pero tengo a mi mamá al frente, porque estoy al lado de mi mamá, no quiero dejarla sola. Y resulta que durante el día ella está bien, ella se levanta bien, ella come tranquila, pero llega el mediodía y una vez que termina de comer, comienza con estas cosas. Incluso hasta me bota a mí de la casa, que te vayas de la casa, que yo no te quiero ver más, que tú no eres mi hijo. Y no solamente conmigo, también lo hace con mi hermana. Pero luego que llega la señora que la cuida, 2 horitas después llega la señora que la cuida y ya cambia y vuelve como a la normalidad hasta que esa señora se va nuevamente en la noche para su casa, a las 8 de la noche. A las 8 ella comienza nuevamente con la misma cuestión. Tanto es que yo tengo muchos familiares míos que son médicos y recuerdo que mi suegro en aquel tiempo me dijo, mira Aldo, yo les voy a dar un consejo. Busquen cómo poner a una persona a su mamá, porque si no, el desgaste que les va a proporcionar su mamá a ustedes va a ser un desgaste muy grande. Va a ser un desgaste bastante grande. Y lo segundo, tengo una prima que ella es psiquiátrica y me dijo, mira Aldo, el psiquiátrico y neurólogo de aquí le mandaron a tomar Talofen. Ujú. Y esta prima mía que es psiquiatra en Venezuela me dijo, bueno Aldo, con el Talofen ponle ribotril. Si tú ves que el Talofen no es muy fuerte, para hacerla dormir, dale el ribotril. Porque el problema es ese, el problema es que ellos tampoco conciben agarrar el sueño en la noche. Sí es. Vale, entonces digamos que hay varios factores. Yo con lo que trabajo es con entrenamiento para cuidadores. Eso es lo que me dediqué a hacer después de un tiempo, después de diagnosticar y después de hacer todo este proceso de rehabilitación. Identifiqué que pasa mucho cuando uno les dice tiene demencia a la persona y los familiares no saben cómo manejar este tipo de situaciones y empiezan como que hay un desconocimiento de todos estos cambios como cognitivos que la persona está presentando. Y después empiezan a presentar comportamientos como irritabilidad, agresividad, cambios en el lenguaje y los cuidadores no entienden mucho qué es lo que está sucediendo con la persona y empiezan a pensar que a veces es intencional, que no se están comportando de manera adecuada y que todo lo hacen y siempre se sienten como atacados Yo a veces pienso que es intencional. o que lo hace como para molestar o porque ¿Sí? Yo a me veces, pasa mucho que es así, que a llega veces otra persona familiar, o llega otra persona totalmente diferente y la persona tiene un comportamiento espectacular o van al médico o hablan conmigo y yo no les veo absolutamente nada. Yo veo que se comportan de una manera muy formal, pero pasa en la casa
que suceden estos comportamientos. Entonces, cada caso es totalmente diferente. Cada caso tiene como, las personas han tenido una personalidad diferente, la familia tiene una personalidad diferente. Y ahí es donde entran como varias estrategias que yo suelo utilizar con los cuidadores en estos entrenamientos y es, vamos a identificar qué es lo que tú estás haciendo para que ella tenga esa respuesta. Las personas con demencia, una de las cosas que sucede es que no van a recordar exactamente cuál es la situación por la que están enojados, pero recuerdan la emoción que es lo que le causó. Quedan con esa sensación de que esa persona le causó. A veces suele pasar que nos estamos con nuestro papá y le decimos de manera no intencional, sino, pero ¿cómo no te vas a acordar de esto? Pero ¿por qué te levantaste tan tarde? ¿Pero por qué no haces esto? Y entonces la persona, ella en medio de su demencia, ella sabe, se reconoce como adulta y dice, pero ¿por qué me está hablando así esta persona? Entonces queda con esa emoción de que, ¿por qué él me está hablando de esta manera? Más no recuerda después, puede que en media hora ya no recuerde exactamente la situación, pero sí que alguien me causó como ese enfado y como la situación se va a repetir, después van a decir, pero mamá, pero mamá, ¿por qué no se acuesta? Pero ahí no hay nada, mamá. Estamos invalidando también, a veces porque las personas dicen que hay una persona, que hay algo, y ustedes lo primero y no hay absolutamente. Vale. Y la persona le estamos invalidando sus sentimientos y eso va a generar como que poco a poco vaya guardando ¿cómo decirlo en términos? Como un resentimiento con la persona, pero una reacción negativa a la persona, pero sin saber exactamente por qué. Entonces, haz de cuenta como que alguien te está haciendo algo continuamente, pero no recuerdas y tú tienes esa sensación como de energía. Por eso llega otra persona y se comportan de manera formal porque no tienen como esa sensación de que esta persona les ha hecho algo. Entonces hay que entrar a estudiar cuál es el desencadenante, por qué se está causando la molestia, qué le estoy diciendo yo, que le estoy invalidando sus sentimientos, qué es lo que le estoy generando y cómo le estoy transmitiendo con mi comunicación a la persona ciertas situaciones. Le estoy hablando cariñoso, le estoy juzgando, le estoy hablando de sus problemas. Para la persona con demencia, ellos no tienen ningún problema. Ellos no identifican que tienen alguna alteración cognitiva. Y si yo le digo a la persona, es que ya no te acuerdas de nada, entonces la persona va a decir, yo como no me voy a acordar de nada y se va a molestar. Y ahí empieza un conflicto, como una relación conflictiva entre que yo le estoy tratando de hacer entender a la persona que tiene demencia y que necesita mi ayuda y la persona no reconoce. Ese es un término que llamamos nosotros anosognosia, como la falta de conocimiento de que me está sucediendo algo a mí. Y entonces hacer entrar en razón a la persona, eso hace que se genere como una conflictividad entre los dos. Claro. Entonces Sí. es como identificar qué es lo que le estoy diciendo, cómo se lo estoy diciendo, cómo le estoy transmitiendo. Cuando hay otro síntoma que ustedes ya están reconociendo, pasa a las 12 del día y pasa a las 8 de la noche. ¿Qué es lo que está causando que pase? Hay algo que la está alterando. Puede ser, hay un efecto que nosotros llamamos el efecto como del atardecer y a las personas con demencia les cambian mucho los ciclos. Entonces, el cambio, como te decía, el cambio de rutina, el cambio de que la transición hacia la noche puede que genere como esos síntomas de ansiedad, como esa necesidad de estar caminando a otro, como esos síntomas de angustia. Tenemos que identificar si hay sombras en el ambiente, tenemos que identificar si no tiene una rutina establecida, porque también puede que no tenga como unas actividades como para realizar y eso le ponga como ansiosa. Tenemos que identificar cuáles son los desencadenantes y qué sucede dentro de la situación y cómo hacer para prevenir que eso suceda implementando rutinas. Si ya sabemos que es a las 4 de la tarde, ya es repetitivo, entonces lo que podemos hacer directamente es, ¿qué te parece si damos un paseo un momento por el parque? Cambiar como modificar la rutina para que eso se deje de presentar. No va a ser como que va a cambiar inmediatamente, pero con el tiempo, si ponemos como esa rutina, posiblemente esa situación ya no se va a presentar. Es identificar qué es lo que está sucediendo en este específico momento, como establecer rutinas y no es obligar, porque a veces cuando digo establecer una rutina, las personas de una vez los ponen a hacer muchas cosas al mismo tiempo. Es simplemente cambiar a una actividad que la persona realmente disfrute. Entonces, por ejemplo, vamos a la tienda, implementarlo o vamos a dar una vuelta o ¿qué te parece si me ayudas a, no sé, estoy haciendo un trabajo, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece esto que estoy haciendo? ¿Qué te parece este dibujo que hice? ¿Qué te parece si me ayudas a hacer el trabajo de mi hija? Como involucrarlos en la rutina y no hacerlos sentir útiles también y como modificar esa específica hora lo que está sucediendo. Y estoy segura que así va a cambiar totalmente el ambiente, pero siendo repetitivo como tal.
Hay una alteración en el sueño también, entonces eso sí, como que con el médico tratante es importante evaluarlo, pero no solamente porque a veces sucede que les implementan medicamentos, pero no implementamos una rutina, y si no implementamos una rutina, pues no va a suceder absolutamente nada, o el medicamento no va a ser como tan efectivo como debería ser. Es una serie como de estrategias, no solamente es como farmacológico, sino de psicológico, emocional, identificar como otros factores que están haciendo que la persona se comporte de esta manera. Tal cual mi mamá, Sí. tal cual mi mamá. Doctora, este, hay una cosa que es muy importante y es la prevención. Es la- Ujú, yo creo que a veces los que no somos médicos tenemos nuestras vidas a vuelo de pájaro. Yo, por lo menos, le doy gracias a Dios que estoy vivo, a mi esposa, porque ella, aparte de ser médico, también es abogada, y mis suegros son médicos, y gracias a Dios a ella, yo estoy hablando hoy con usted. Porque si no hubiera sido por ella, que yo le dije, mira, tengo un dolor aquí en el brazo, y cuando uno le dicen dolor en el brazo, rápidamente uno va con el reloj, piensan que es el reloj. Ella al día siguiente me mandó a hacer un tutorial completo. ajá, Yo aprendí de ahí que uno tiene que hacerse revisiones todos los años. Todos los años uno tiene que estar en una constante, en un constante chequeo médico, aunque yo siendo piloto, yo tenía por mi licencia de piloto, yo me hacía mis exámenes médicos cada 6 meses, me correspondían cada 6 meses. Eh, pero muchas veces no concuerda una cosa con otra, no concuerdan. Incluso yo recuerdo que en el tutorial que yo me hice, donde mi esposa me había mandado a hacer el tutorial, que era una clínica especialmente para hombres, el examen neumonológico me había salido perfecto. Y cuando yo fui al médico, un excelente torácico, me dijo, no chico, mira, aquí tienes 2 tumores en el pulmón. Yo no sé cómo allá no se dieron cuenta. Entonces podemos decir que los médicos tampoco son tan. Pueden haber que médicos se equivoquen. Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente. Uno tiene que hacerse exámenes periódicamente. Porque si uno no se hace exámenes periódicamente y se lo hace al momento que ya uno tiene la cuestión, puede ser un poquito tarde. Pienso que la demencia es igual que el cáncer, porque yo le digo a todo el mundo y a las mujeres en especial, recuerdo cuando yo me estaba haciendo la quimioterapia, de 15 ujú. sillas que teníamos ahí en el oncológico, de 15 sillas, por lo menos 3 eran mujeres y 2 éramos hombres. Y recuerdo que con cada mujer que yo hablaba, de las 13, por lo menos 7, 8 eran cáncer de seno. Entonces, yo sí acostumbro mucho a decirle a las mujeres, tóquense, tóquense. Si ustedes vean algo que nunca en la vida estuvo ahí, no vayan a pensar de que es una pepita chiquitica o es un barrito que tengo ahí, se me va a ir mañana. No, rápidamente acudan a su médico, rápidamente, porque esa es la prevención. Y también en el cáncer yo le digo a la gente, háganse sus exámenes todos los años, porque un examen más vale gastar un poquito de dinero todos los años que perder la salud en un momento. Entonces, yo pienso que la demencia es idéntico. ¿A qué edad podemos nosotros decir, bueno, yo quiero ahorita empezar a tratarme porque yo quisiera saber si yo puedo tener demencia en un futuro, no la puedo tener, o quizás ya la tengo, pero no sé si la tengo, una demencia que todavía es leve y quisiera atacarla lo más pronto posible? Debemos entrar primero como en los factores de riesgo que tengo. Si, por ejemplo, factores de riesgo vasculares, diabetes, enfermedades cardiovasculares, y empezar a notar, por ejemplo, tuvo un infarto y empecé
posterior al infarto a tener como unas fallas de concentración que son como usuales después de un infarto, como que si esas fallas empiezan como a presentarse un día sí, otro no, como que esos síntomas, pequeños síntomas cognitivos, como te decía, como que son alertas. Porque a veces la persona dice, pero si yo tuve una, ¿por qué voy a tener demencia si tuve un infarto? ¿Qué tiene que ver eso? Pero sí, existe la conexión entre los accidentes vasculares y la demencia, que es la demencia vascular. Entonces yo no podría decirte como una edad específica que hagamos un chequeo. Yo pienso que a cualquier edad que la persona empiece a notar unos cambios en su concentración, unos cambios en la manera en que habla, unos cambios en cómo camina, porque no solamente es memoria, como existen diferentes tipos de demencia, cada una tiene como específicos síntomas. Entonces el Alzheimer se empieza a presentar como unas fallas de memoria. En la enfermedad de Parkinson, digamos que si empiezo a tener como unas alteraciones en el movimiento, identificarse también me está afectando cognitivamente. No todas las enfermedades de Parkinson van a resultar en demencia, pero algunos sí, algunos casos de Parkinson. En la demencia frontotemporal, como te dije, si un cambio en comportamiento, si un cambio en el lenguaje. Pero ahí entra otro factor. Para las personas que están entre los 50 60 años y empiezan a notar estos cambios, ellos no lo dicen porque es muy vergonzoso ir al médico y decir, y es vergonzoso, pero también es mucho miedo a que me estén diciendo que yo tengo o puedo tener demencia. Entonces es como que es difícil llegar al diagnóstico porque la persona puede reconocer eso, pero no quiere ir. Los demás lo están viendo y también dicen que es que está envejeciendo y no pasa, y eso es normal para la edad, que eso, como te dije, es como mentira. Y adicionalmente, sí, el personal, digamos que para llegar a la especialidad de neurología, neuropsicología, en nuestros países, en Latinoamérica, a veces es complicado, y no, y en Estados Unidos también, porque es un proceso que hay que hacer. Tienes que ir primero al médico primario, informar, después el médico primario te va a mandar, te va a remitir a un especialista, el seguro y el seguro que apruebe. Es un proceso complejo, largo, y es un proceso a veces que se puede demorar de 1 a 2 o 3 años mientras están en la lista de espera con el neurólogo y con el neuropsicólogo. A veces es más fácil cuando tenemos que no está bien, digamos que lo hagamos de manera como un profesional independiente, que es como la forma más rápida y ya identificar si, como hacer un pequeño, nosotros hacemos screening o como un test rápido para identificar si está sucediendo algo. Pero como te digo, es como difícil. Si existen factores genéticos, entonces si mi mamá tuvo Alzheimer y tengo como un historial en mi familia, entonces eso es como un factor que yo le puedo comunicar a mi médico primario o al que siempre veo o al médico general, como estoy preocupado, no he presentado cambios. A veces podemos decir a los 40 años, a los 50 años, mi abuelo tuvo Alzheimer, y, puede ser generacional o yo tengo algunas alteraciones cardiovasculares, entonces de pronto la manera más fácil es detectar si hay un cambio a nivel neurológico a través de una resonancia magnética. Y eso solamente como que el médico primario lo va a hacer, que te va a examinar el cerebro a través de imágenes y ahí vamos a detectar si existe alguna alteración en el cerebro. Y existen, pero todavía no se ha implementado algunas, están en proceso de construcción, unas pruebas para detectar como en los primeros años a través de análisis de sangre si existe, pero eso está como en proceso de realizarse. Pero una de las maneras más efectivas para saber si tengo algún componente genético es a través, bueno, de las pruebas genéticas y también de las resonancias magnéticas. Esa es la manera para yo saber, pero tengo que tener como un historial, tengo que tener como si alguien en mi familia tuvo esta enfermedad como tal. Bueno, miren lo que hemos aprendido hoy, lo que hemos Sí, aprendido. es difícil, como yo digo, pero digamos que la idea es como ir expandiendo esta información para que todo el mundo como que Sí, esté informado sí, y alerta, digamos, de sí, pequeños síntomas y cómo llegar al médico, porque tampoco la gente sabe cómo llegar al médico. El médico general no tiene mucho conocimiento de esto, el geriatra tiene conocimiento de esto, los neurólogos tienen conocimiento, pero el médico general es difícil, cada uno tiene su especialidad, sí. pero si le informamos, ellos van a proceder remitiendo como al especialista indicado. O sea, es informar a tiempo. Porque nosotros vemos al médico, es más fácil ver a un médico general cada 6 meses que a un especialista. Eso es cierto,
Sí. Doctora, hemos llegado ya a la parte final del programa. Nos quedan 2 minuticos. Usted está en Miami, ¿trabaja también en Colombia? Trabajo, tengo mi empresa y trabajo también en Miami, pero tengo, digamos que mi empresa que es específica para cuidadores, donde hago talleres y todo eso online. Esa es mi empresa y está registrada en Colombia, pero todo lo hago remoto. Entonces, lo que hago es acompañar en todo este proceso, como te explicaba, a identificar las causas, implementamos actividades cognitivas, también acompañar al familiar porque pasan por un proceso emocional muy duro, diría yo que es como un duelo en vida, ver la persona como deteriorándose día a día, entonces como haciendo este acompañamiento psicológico a los familiares para que como que comprendan y afronten de la mejor manera y como llegar a esa resiliencia, porque los cuidadores pasan también por un proceso emocional y de cambios fuertes. Digamos que me enfoco mucho en el cuidador. De todos modos, el hijo que es hijo va a estar con su padre hasta el final. Sí. Sí, yo pienso. Pero es difícil para la persona ver cómo todos estos cambios que está presentando una persona a veces a la que tanto admira, tan fuerte. Claro. Y ver ese deterioro es algo que es difícil de asumir y entender, y a veces lo que yo he identificado es que aceptar esa enfermedad es lo que genera una frustración en la persona, a pesar de que yo le puedo mostrar las pruebas y que le puedo decir, mira, esto está, tu papá está presentando, y le puedo mostrar en la resonancia, tiene esta alteración y de pronto va a deteriorarse. Para la persona es muy difícil aceptar eso y afrontar eso, y se puede lograr en ese proceso también como un tiempo de 1 a 2 años en lograr comprender que su papá o su mamá o su esposo está presentando este tipo de deterioro cognitivo y que se está decayendo como tal, que es un proceso muy complejo para la persona, para el familiar. Doctora, yo voy a poner el enlace suyo abajo. Ok. A las personas que estén interesados tanto en Colombia como en Estados Unidos puedan contactarla por medio de su Instagram. Sí, así es. Entonces, NeuroCare, cuidadores, ahí me pueden contactar. Muchísimas gracias otra vez por la invitación. Gracias a usted, doctora. Señores, era la doctora Marcela Castañeda. Qué excelente y qué hermosa explicación nos dio la doctora en el día de hoy. Hasta un próximo Salud en Vuelo.